Lo que voy a narrar el día de hoy es algo que sucedió el día 20 de junio de este año del 2009. Desde que yo estaba ahí, vi que la ciudad me era muy parecida. Se parecía a París, pero no era París. Si hubiera sido París, yo conozco París, yo ya he visitado ahí y me hubiera dado cuenta, pues estoy en París, pero en realidad no era París, era otra ciudad, pero sí era Francia. De eso yo sí estaba enterado, que sí era Francia. Ahora, algo que también me llamó mucho la atención era la vestimenta. Ellos estaban vestidos como con una moda rara. Era como si yo realmente hubiera despertado, no sé, en el futuro, en un futuro lejano, no muy lejano, porque no había cambiado mucho tampoco, pero sí la manera de vestir, las blusas de las muchachas, la manera de vestir de los muchachos, yo no sé, será que es otro país, a lo mejor andan vestidos diferentes, pero sí sé que yo desperté en un tiempo futuro por lo que voy a narrar a continuación, más adelante. De repente, en la tranquilidad de la noche, porque era de noche, eran las 2 de la mañana, yo estaba consciente que ahí en ese lugar eran las 2 de la mañana. Cuando yo veo que esta gente, estas personas, están ahí tomando un refrigerio, algo, ¿verdad? Están teniendo una convivencia entre ellos. De repente veo que en el segundo piso de ese edificio sale hacia el balcón un muchacho. Y cuando este muchacho sale gritando y apuntando hacia lo lejos, hacia el área, pues yo consideré que era tipo sur. En realidad no sé hacia dónde estaba apuntando, creo yo, ¿verdad?, que estaba apuntando hacia el sur. Cuando él apunta hacia lo lejos, pues todos voltean los muchachos. Algo que yo me di cuenta es que mi presencia no era notoria ahí. En otras palabras, los muchachos no se daban cuenta que yo estaba entre ellos. De hecho, yo hablaba y no me podían escuchar. Entonces yo ahí me di cuenta pues que yo solamente estaba, como quien dice, viendo. Y a pesar de que yo sí podía ver mi cuerpo, ellos no lo podían ver. En ese momento yo veo que viene de lo lejos. Empieza el horizonte a iluminarse a lo lejos, como cuando va rayando el alba, cuando va saliendo el sol. Pero cuando el sol sale, la luz se ve poco a poco. Se va disipando las tinieblas, se van disipando la oscuridad y la luz empieza a verse primero como rojizo, luego amarillento, hasta que ya sale el sol y se ilumina por completo. Bueno, esto fue algo instantáneo. De repente empezó a iluminarse todo a lo lejos. Y cuando se empieza a iluminar a lo lejos, yo empiezo a ver que se aproxima hacia donde estamos nosotros, una bola de fuego, pero una bola que se miraba como del tamaño, no sé, un poco más grande que la luna, o como la luna cuando es luna llena, y venía a toda violencia, a toda velocidad, venía fuerte. Cuando llegó exactamente por encima de nosotros, el cielo y la tierra se iluminaron como si estuviera el sol en pleno mediodía. Todo se iluminó, yo empecé a ver todo alrededor y se iluminaba como si estuviéramos en mediodía. Pero algo que a mí me impactó demasiado, que es lo que les voy a contar a continuación. Me disculpen, porque hay cosas que yo aún recuerdo, que yo vi, y son muy difíciles de decir.
no he podido olvidar lo que yo vi. Por donde iba pasando esa luz, esa bola de fuego, iba quemando todo a su paso. Los edificios se iban desmoronando, se iban quemando. Algunos se caían, otros no. Cuando llegaron a donde estábamos nosotros, y yo oía los gritos de terror. Yo nunca había visto a alguien gritar de dolor como vi a esas personas. Era algo horrible, era alguna experiencia que yo creo que Dios me permitió verla y presenciarla para yo poder entender que esas cosas son reales. O sea, no fue poco el daño, sino mucho el daño que causó. En ese momento, al instante, yo ya estaba en la atmósfera. No sé cómo, pero yo creo que mi cuerpo se movía conforme al deseo, me imagino, hasta cierto punto, porque yo deseaba saber qué estaba pasando, y en el instante cuando yo cierro y abro mis ojos, yo ya estaba en la atmósfera, mirando al cielo, a la tierra desde la atmósfera, desde fuera. Y yo vi el daño que había causado la estrella, pero también vi cómo el polo norte empezó como a derretirse, y el polo empezó a derretirse, y yo vi que se provocaron grandes incendios por todo lo que había quemado esta estrella o esta cosa, no sé, meteorito, algo, el nombre que se le quiera dar. Y esta bola de fuego que entró, quemó, y muchos árboles estaban incendiados, y como el polo norte empezó a derretirse, yo lo vi cómo se derretía. Mis ojos alcanzaban a visualizarlo todo, no sé cómo, pero lo hacían, y podía ver lo que estaba sucediendo, estaba al tanto de lo que estaba pasando, y vi cómo el agua empezó a incrementar, ¿verdad? El agua dulce empezó a incrementar, y esto estaba afectando a los océanos, estaba afectando el clima, estaba afectando incluso las pequeñas islas o costas, ¿verdad? de Europa, porque el agua estaba empezando a incrementar ahora. Pero había algo: el agua, cuando fue impactada, yo veía que era algo, no sé si sería radiación, no sería algo que soltó esta estrella, que empezó a hacer el agua amarga, empezó a hacer el agua como que la gente ya no se la podía tomar, porque yo veía gente que se acercaba a la orilla de los ríos y trataba de tomar agua y no la soportaba. Era como si estuvieran probando agua de mar, salada, sucia, como diciendo: me percaté, me empecé a dar cuenta. No me había dado cuenta de algunas cosas, y empecé a darme cuenta, por ejemplo, que el mundo en el que nosotros, en el que yo estaba en ese momento, no es el mundo como el que es ahorita. Ahorita usted va a la tienda, va, qué sé yo, al H-E-B, a Dollar General, a donde sea, al mall, sales en tu coche, en tu carro, en tu camioneta, aquí al parque, y sientes un poco de seguridad. Al menos sabes que tus fronteras están siendo vigiladas, hay gente que se dedica a tener paz, hay algo en el ambiente, ¿verdad?, que te da paz, que te hace sentir tranquilidad. En este mundo en el que yo me encontraba, era algo totalmente opuesto. Se respiraba miedo, temor, incertidumbre. Era como que no había paz, no había sosiego. La gente no tenía juicio, no tenía razón, no tenía temor a nada, ni a la ley, ni a Dios, mucho menos. Ni siquiera tenían el concepto moral, no había nada. En sus ojos solamente había vacío, había deseos de hacer daño. No podía seguir hablando. Entonces me callé y ya no le pude seguir diciendo. Es por eso que no les puedo narrar esto.
Una, ¿verdad? La primera razón es porque Dios me hace sentir que no debo de decirlo. De alguna manera lo sé que no debo de decirlo. Y la segunda razón es porque aunque trate no puedo. En ese momento, cuando empiezo a recibir esto, yo salgo hacia afuera. Bueno, perdón, antes de salir hacia afuera, a eso es a lo que voy. Ellos estaban viendo la televisión y estaban viendo un canal muy famoso aquí en Estados Unidos, un canal que da noticias, y este canal se llama CNN en español, y ellos lo estaban viendo, pero lo estaban viendo en inglés, CNN, y ahí estaba hablando una persona que yo conozco, no personalmente, pero sé quién es una persona política. Ahorita al parecer no es nada, ¿verdad? Hay políticos que están por encima de esta persona, autoridades que están por encima de esta persona, y yo lo vi hablando a este hombre, yo lo vi hablando en la televisión, y al parecer era un tipo de líder a nivel mundial. Por supuesto que no le van a llamar anticristo en la televisión, claro está, pero así como les digo que he estado consciente en muchas cosas, yo sabía quién era él, yo sabía cuál era el verdadero propósito de esta persona, y hablaba de una manera muy convincente. De hecho, si Obama ganó la presidencia de Estados Unidos por su manera de hablar, su manera de ingeniarse las cosas, este es algo diferente. Este es todavía mucho más ingenioso, mucha más carisma, pero a la vez se mira una persona seria, de autoridad. De hecho, no se mira una mala persona, se mira una persona muy centrada, pero muy imponente en sus palabras. Lejos de proponer, parecía como si estuviera dando órdenes. Y todo lo que él decía, yo veía a la gente que estaba sentada decir, sí, tiene razón, sí, mira, qué bien habla él, sí, eso tiene mucha razón. Yo me quedé como que, bueno, pues normalmente en una casa, incluso cuando yo he estado en mi casa, si oímos a un presidente o a un gobernador o a hablar, pues no todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Y a lo mejor yo puedo estar de acuerdo en la manera de hablar de una persona, pero mi hermano a veces dice que no, o mi papá dice que sí, yo digo que no, ¿verdad? O que hay un pro y un contra. Pero en este caso no había eso. Toda la familia estaba de acuerdo. Todos los que estaban ahí estaban de acuerdo en la manera en que este personaje hablaba. Y aparte de estar de acuerdo, este personaje, en sus palabras como que se clavaban en la mente de las personas. Como que al hablar él repetía, yo cuando lo oía, él repetía, hablaba y te lo volvía a repetir. Y sus palabras retumbaban en mi mente. Era como si quisiera, no sé, yo no sé cómo opera el control mental, pero yo creo que eso es lo que trataban de hacer. Como que te programaba, al momento de hablar, él como que te programaba a que creyeras y estuvieras de acuerdo en lo que él estaba hablando. Vi la fecha, porque en CNN, cuando tú miras el canal, abajo te dice la fecha y te va diciendo noticias de relevancia. Vi en una de las noticias de relevancia que había una guerra entre países que yo realmente nunca pensé que pudieran estar en guerra entre esos dos países. Se supone que son naciones hermanas, pero había guerra. Aparte de eso, de la guerra, había también, vi la fecha y como les digo, no es un futuro muy distante. Cuando vi todo esto, yo me asombré mucho, me desesperé. Y yo volteaba a ver a la gente como diciendo, ¿cómo pueden estar oyendo todo esto?
O sea, como que la gente no tenía conciencia, no tenía poder de elección, como que lo que le dijeras te lo creían, qué sé yo. Así me dio la impresión. En ese momento cuando está pasando todo esto, veo que le cambian a la televisión. Cuando le cambian a la televisión, estaban hablando unas personas que eran homosexuales, y uno de ellos decía a la persona que estaba entrevistándolo, pues yo no sé, dice, por qué el cristianismo, dice, los que cristianos, dice, se oponen tanto al homosexualismo, dice, si Jesús era como nosotros, dice, nunca se casó, dice, y ¿qué me dicen de David, el que era rey de los judíos? Dice, supuestamente él era uno de los preferidos de Dios, dice, y él mismo expresa en las mismas escrituras que el amor de Jonatán, que era príncipe en aquel entonces, dice que era más precioso el amor de Jonatán para él que el amor de las mujeres. Dice, ahí te lo está diciendo. ¿Cómo puede ser que todo este tiempo no se hayan dado cuenta? Ahora, si Dios es amor, me va a aceptar como soy. Entonces empezaban a reírse ellos y salió como un tipo de actor vestido de Cristo, así con túnica y con una corona de espinas, y empezaba a caminar afeminado y a hablar afeminado, y eso a mí me dejó muy muy triste, porque yo no puedo creer que alguien se pueda expresar así del Señor. El Señor Jesús vino a dar su vida por nosotros. A Él le costó sangre y le costó todo su ser. Y cómo la gente se olvida y no tiene conciencia. Blasfeman del Hijo de Dios sin saber que al hacerlo se están condenando a ellos mismos y tienen la mente cauterizada. No pueden ver, están cegados. En ese momento yo me sentí desmoralizado. Me dice, tú fuiste escogido desde antes de que nacieras, porque a mí me plació dijo, porque a mí me plació escogerte para que pudieras ver, para que fueras testigo y vieras lo que viene, para que fueras testigo de los días del fin y puedas ver el fin. Cuando él me dice esto, yo me quedé sin palabras. Dijo, yo te escogí para que profetizaras, te escogí para que fueras testigo de todo lo que va a acontecer antes de los días finales. Dice, me dijo el Señor, tu profecía va a ser muy parecida a la de Jeremías, me dijo. Tu profecía va a ser en tu tiempo. La profecía que tú profetices, la desgracia que profetices, tú mismo la vas a vivir a través de ella. Jeremías profetizó que Nabucodonosor venía, dice, y así como él lo profetizó y sus ojos vieron que sucedió, que lo que él profetizó sucedió, así tú, de igual manera, lo que profetices lo van a ver tus ojos. Y yo le empecé a decir, le dije, Señor, yo no me quedé, ¿verdad que no? Le decía, yo no me quedé,
Dime, mi Señor, le decía, que yo no me quedé. Y yo le dije, Señor, le decía yo, ¿por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Le decía yo, ¿qué tan mal es tan fuerte es el castigo por la maldad? Y yo lloraba y él me decía, Jesús, la profecía se tiene que cumplir. Toda la profecía que está escrita se tiene que cumplir. Decía el Señor, el tiempo señalado para los humanos tiene que llegar a su fin. Yo no puedo seguir prolongando el tiempo. Mi misericordia se ha prolongado por mucho tiempo. Esto debió de haber sucedido hace muchos años, pero yo tuve misericordia y por eso extendí el tiempo. Y yo le preguntaba y le decía, Señor, pero si aún una persona se arrepintiese, ¿podrá arrepentirse y tener acceso? Y el Señor me decía, la sangre del Cordero es la esperanza de la humanidad. Solo la sangre del Cordero puede redimir los pecados. Cuando Él me dice eso, yo sentí mucha paz. Y entendí lo que me estaba diciendo. En este momento Él me dice, ponte de pie. Tengo que mostrar otras cosas. Cuando Él me dice que me ponga de pie, yo me pongo de pie. Y al instante, cuando yo me pongo de pie, empiezo a ver que la tierra empezó a temblar de nuevo. Empezó a temblar de una manera muy fuerte, pero fuerte, como no había estado yo ningún temblor, ni en el de la casa que acaba de experimentar hace que para mí yo creo que eran unas horas, unos minutos, no sé realmente cuánto tiempo había pasado. Entonces vi de repente a lo lejos como una estrella, pero en realidad no era una estrella porque no brillaba. Era como algo que estaba pasando a un lado de nosotros, muy cerca. Se miraba mucho más grande que la luna. Se miraba más grande incluso que el sol. No sé, se miraba muy muy grande. No sé qué sería, parecía como un tipo de astro, no sé, un planeta, no sé, dicen que la luna en Nueva York en cierta época del año se mira muy muy grande. Yo creo que a lo mejor podría compararse con esto, no la he visto, pero sí sé que se miraba muy grande, ocupaba casi, no sé, si ahorita volteamos al cielo y vemos el cielo, yo creo que ocupaba casi, no sé, el 40% de toda la vista del cielo. Era algo que se miraba como si estuviera muy cerquita de nosotros. Pero yo veía que traía otras cosas con ella, esta cosa, o no sé cómo llamarle, lo voy a llamar astro, este astro que yo miraba que pasaba por un lado de nosotros, yo miraba que traía pequeñas rocas con ella y empezaban a ser disparadas a la tierra. Era como si la gravedad de la tierra estuviera absorbiendo esto y empezaban a impactarse. Vi el daño tan terrible que estaban causando estas cosas. Era como una lluvia de meteoritos, y se miraban que se impactaban en la tierra como si cayeran, no sé, bombas. Causaban grandes explosiones, muchos daños a las propiedades, a las ciudades. Muchas ciudades desaparecieron, pequeñas ciudades donde caían desaparecieron. Vi cómo los mares al impactarse se movían y causaban que el agua saliera de su cauce, así como un tipo de maremoto, qué sé yo. Fue algo tremendo. Lo que yo vi es algo que no sé cómo entrar en detalle para decirles, o para explicarles lo que viví, lo que vi en ese momento. Vi que la gente corría de un lado a otro, corrían para meterse debajo de subterráneos, debajo de algunos lugares, pero empezaron a hacerse, no sé,
había partes en la tierra donde el sol empezó a penetrar mucho y empezó a quemar cosas. Veía como en ciertas partes de la tierra quemaba, pero quemaba hasta adentro. No sé, yo no sé cómo yo sabía, pero creo, si Dios me da la razón en esto, creí haber entendido que incluso hasta casi media o una milla de profundidad quemó el sol hacia abajo de la tierra. Quiere decir que mucha gente que se escondió en cuevas, en subterráneos, también fueron quemados. No importaba que se metieran abajo de la tierra, que muchos se metieron hacia adentro. Yo veía cómo se metían en cuevas, hasta allá penetró la radiación del calor del sol. Esto no pasó en todas partes del mundo, pasó en algunos pedazos nada más, pero en esos pedazos quedaba todo completamente quemado. Todos los árboles se quemaban, se secaban, incluso las piedras se miraban quemadas, se miraban rostizados, la tierra se miraba que hervía, como si estuviera a punto de convertirse en lava, algo muy curioso. No sé cómo explicarlo, pero la tierra se ponía rojiza, muy fea, en esos pedazos donde entraba el sol. En ese momento, cuando yo ya veo todo esto, de repente veo a mi alrededor y veo hombres parados de pie, altos, muy altos. Yo creo que lo doble de la estatura o lo triple de una estatura de un ser humano normal. Y ellos traían en sus manos un shofar, un cuerno así largo, de carnero. Y donde ellos lo sonaban, después de haberlo sonado, abrían como un librito y empezaban a decir las palabras que estaban adentro de ese librito. Cuando ellos empiezan a decir las palabras que están adentro de ese librito, yo los veía que ellos empezaban a llorar. Y ellos solo se exclamaban y decían: mi Padre, decían ellos, ten misericordia. Y luego decían: ay de los que están en la tierra, porque esto que me está pasando va a ser muy difícil de soportar. Incluso yo los miraba que volteaban hacia el cielo esperando que Dios les dijera que no lo hicieran, pero ya el juicio estaba dictado y tenía que suceder. De repente salimos hacia la atmósfera, sentí algo que me impulsó hacia afuera, que me absorbió. Y cuando me absorbió este ser, cabe decir que este ser que yo vi, o sea, el Señor, pero yo digo este ser porque lo vi en forma corporal, como si fuera un ser humano, un anciano. El Señor cuando yo me movía, ya sea la atmósfera o así, yo sentía su mano en mi hombro. Él estaba detrás de mí, yo estaba enfrente, y yo sentía que Él era el que me estaba mostrando todas estas cosas. Cuando yo de repente salgo en la atmósfera, vuelvo a ver, pero ahora estamos enfrente del continente africano, y yo veo que empieza un aire que viene muy fuerte desde el lado este y empuja hacia el lado oeste, cruzando el Atlántico, y yo veo cómo sale como tierra, como si hubiera sido como una tormenta de arena, pero no era en sí arena, era peste, eran enfermedades que salían desde África y iban directamente hacia las Américas, tanto del norte como del sur, trayendo grandes enfermedades hacia ellos. Cuando yo estoy pasando por esto, el Señor dice: ven, dijo, te voy a mostrar otras cosas. Dijo, estas cosas séllalas, nunca hables de ellas, no las menciones. Esto que tú vas a ver, dijo, solamente 2 personas lo han visto. Y yo no entendí. Ya después, en otra visión que acabo de tener hace unos días,
y cuando la narre se van a dar cuenta de lo que hablo. Yo vi cosas, él me llevó a otra parte. No sé si fue otra dimensión o fue otro lugar dentro del mismo universo, pero yo vi cosas que yo nunca pude imaginar que existieran. Hay otras cosas que vi que sí lo hemos especulado, lo hemos hablado aquí en la Tierra, que pudiera existir, que pudiera existir la posibilidad, pero no hay cosas que yo vi que ni siquiera han subido a la imaginación de uno, porque hay cosas que yo creo que de lo que existe es de lo que podemos imaginar, y yo creo que hay cosas que nuestra imaginación no alcanzaría porque simplemente no las conoce, no las ha visto, no las ha palpado, no las ha escuchado. Entonces está muy afuera del alcance de nosotros. Cuando yo vi esas cosas, la perspectiva y todo lo que soy como persona cambió. Algo dentro de mí cambió. Sentí como que ahora entendía muchas cosas que es como si el Señor hubiera venido a darme entendimiento, sabiduría. Me dijo: estas cosas óigalas, nunca más las vuelvas a repetir. Este es un misterio, dijo. Solo 2 personas han estado aquí, y ahora tú. Y yo le decía: ¿y estas personas lo han visto? Me dice: sí. En ese momento yo salí de esa visión, porque volví a ser empujado hacia atrás. De repente estábamos de nuevo en la atmósfera, pero ahora estábamos enfrente de Israel, desde la atmósfera. De repente empiezo a ver que había mucho desorden, se oía mucho desorden en la tierra. Yo lo podía oír y ver a pesar de que estaba desde la atmósfera. Y cuando esto está sucediendo, el Señor me dice: tenemos que retroceder en el tiempo. Y yo le decía: ¿retroceder? Dijo: sí. Algo que pasó hace unos años. Y yo le dije: está bien. Yo retrocedí en el tiempo, y de repente vi una figura hacia lo lejos, en la misma atmósfera. Vi una figura hacia lo lejos. Si tú en la atmósfera ves algo grande, es porque en realidad es grande. Porque en la atmósfera, si yo me veo así en mi cuerpo normal, pues no me veo como un puntito, porque todo es muy grande fuera de la atmósfera. Pero esta imagen era grande, era un ser que estaba de pie con los brazos extendidos. Cuando él está con los brazos extendidos, yo veo que se deja oír como un shofar, un ruido de un cuerno. Entonces yo empiezo a ver la tierra y empiezo a ver a 2 señoras que estaban platicando en su casa, en la casa de ellas. Y de repente una de ellas voltea hacia arriba, algo le da por voltear hacia arriba, hacia el techo. Pero esa persona ya no estaba viendo el techo, estaba viendo a este ser que tenía las manos abiertas, los brazos abiertos. De repente yo veo que esa persona se eleva a toda velocidad, y estando en el aire veo a la persona con una vestimenta así como si fuera una túnica blanca, y la veía sonriendo. Y mientras que esta figura estaba, ¿verdad?, con las manos abiertas, detrás de él se iban acomodando todos los que iban subiendo. Vi niños en la escuela, como todos miraban hacia arriba, niños pequeños, y inmediatamente todos eran succionados o arrebatados
llamados a estar en la presencia allá arriba. Y vi gente que yo conozco ahorita, gente que son hermanos en Cristo, y me dio mucho gozo verlos, ver que el esfuerzo de su trabajo estaba dando resultado. Cuando todo esto sucede y yo estoy ahí, algo me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención que la persona que yo estaba viendo, que yo sabía que era el Señor Jesús de antemano, la persona que venía conmigo, el Señor, el Padre, Él me decía, Él es Jesús. Yo miraba la cara de Jesús, yo esperaba ver la cara de Jesús sonriendo, porque veía que venía por su gente, ¿verdad? Toda la gente que iba subiendo iba sonriéndole, pero yo a Él lo miraba triste, y había lágrimas en sus ojos, y decía, ¿por qué el Señor está triste? Pero yo preguntaba en mi mente las preguntas, nada más, me las hacía a mí mismo. Pero el Padre que estaba detrás de mí, Él me lo decía. Decía Jesús, me decía ¿qué? Me decía, Él está llorando por la gente que no puede venir. Y ahí yo empecé a llorar con Él. Porque yo decía, qué tan bueno, qué tan misericordioso no será nuestro Señor que aún en este momento, cuando sabe que esa gente que se está quedando ahí abajo es porque lo rechazó, porque lo humilló, porque se portó mal, porque no quisieron recibirle, porque pisotearon su nombre, aún así Él estaba dispuesto a perdonarlos. Yo vi que Él alzó su mirada y miró hacia donde yo estaba, pero no me estaba viendo a mí, estaba viendo a la persona detrás de mí, y le decía, yo podía escuchar lo que le decía, mi Padre, perdónalos, ten misericordia de ellos. Y oía al Padre que decía, lo que está escrito tiene que suceder. El tiempo se les dio, pero ya el tiempo se acabó. Cuando Él dijo eso, yo miraba que el Señor seguía llorando. Cuando eso ya termina, toda esa escena, de repente yo ya cierro y abro mis ojos y yo ya estoy en otro lugar.